Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Cané, soy abogado y me desempeño como secretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aparte, soy docente universitario, doy clases de Derecho Constitucional, Derechos y Garantías y Derecho Procesal Constitucional. En este momento estoy en licencia de mi cargo efectivo, que es secretario letrado de la Corte, mientras dure la gestión para la que me convocó la ministra Bullrich. La Secretaría tiene funciones muy amplias. Fundamentalmente tiene el asesoramiento institucional a la ministra de Seguridad sobre sus relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público y las legislaturas, tanto federales como provinciales, y en el caso del Poder Judicial, la Justicia Nacional u ordinaria. De tal manera, consta de dos subsecretarías, una dedicada exclusivamente a la articulación de la relación con las legislaturas, que está a cargo del ex diputado Enrique Tomás, mendocino, y la otra secretaría tiene la articulación de las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público, y está a cargo del doctor Guillermo Soregate, que es especialista en Derecho Penal. A su vez, cada una de estas subsecretarías tiene 3 direcciones que llevan adelante las distintas funciones y objetivos de cada una de estas subsecretarías. Por otro lado, directamente dependen de la secretaría a mi cargo una serie de coordinaciones que cumplen funciones muy específicas y muy puntuales, como es el caso de la unidad de búsqueda de personas extraviadas e identificación de personas NN, la secretaría que tiene a su cargo, la coordinación que tiene a su cargo el SIFCOP, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, que tiene por objeto comunicar a todas las jurisdicciones del país en tiempo real los requerimientos que hacen los jueces de todos los fueros a las diferentes policías, de manera de volver absolutamente efectivo el sistema y los requerimientos judiciales. Tiene una coordinación específica para el traslado de personas que tienen adicciones o sufren de algún problema, algún padecimiento psiquiátrico, también siempre a requerimiento judicial. Y básicamente, después está el 0800, que también es otra coordinación que depende de la Secretaría, que es muy importante porque ahí se recepcionan todas las denuncias que haga la ciudadanía al Ministerio de Seguridad de la Nación. Básicamente estas 4 coordinaciones tienen el nudo más fuerte de las actividades de la Secretaría. Aparte hay un par de coordinaciones más que tienen tareas más administrativas, como la de requerimientos judiciales, y recientemente nos han transferido del Ministerio de Justicia el programa Buscar, que es el programa a través del cual el Estado fija recompensas para la búsqueda de determinadas personas. Desde el punto de vista de las tareas legislativas que tiene la Secretaría, corresponde señalar que nosotros hacemos estudio y proyección de leyes que consideramos importantísimas o importantes o trascendentes para la seguridad a nivel federal. Esto es, para combatir el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y demás delitos de esa envergadura. La seguridad ciudadana ha quedado ligada a las policías locales, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Policía Metropolitana y a la Policía Federal transferida a la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de estas tareas legislativas y estos proyectos que el Ministerio presenta como parte del Poder Ejecutivo, pues en definitiva el Ministerio es el Poder Ejecutivo, se encuentra la Ley de Extinción de Dominio, que es sobre la que Clary me está haciendo una pregunta, para saber exactamente cuál es su alcance. Yo diría que en esta primera etapa de gobierno de Cambiemos, la Ley de Extinción de Dominio seguramente es la ley más importante que está planteando el presidente Macri. ¿Por qué? Porque si uno toma el ejemplo de los países latinoamericanos que tienen esta ley, México, Colombia, Guatemala, Perú, se da cuenta que ha sido la herramienta esencial, la herramienta que ha marcado la diferencia en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Está en Buenos Aires en este momento, no solo el presidente de México, que estaba reunido con la ministra y el presidente, sino también el jefe de policía de Colombia, y en una charla informal que mantuvimos junto a otros secretarios del ministerio con él, antes de ayer en el despacho de la ministra, él nos comentaba que la extinción de dominio fue la herramienta clave para el éxito de la lucha en Colombia contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque se da una situación muy paradójica, que es que si uno solamente lucha contra el narcotráfico desde el aumento de los procedimientos penales, de la confiscación de droga, desde el aumento numérico de las fuerzas de seguridad, lo único que logra es aumentar la espiral de la respuesta violenta que tiene el narcotráfico hacia estas herramientas de represión. No estoy diciendo que no sea importante la confiscación de drogas, la destrucción de cocinas, la persecución directa y policial del delito de narcotráfico. Pero la ley de extinción de dominio lo que permite es atacar directamente los bienes, el patrimonio del narcotraficante. El narcotráfico, aun cuando es un delito, persigue un lucro. Su objeto es ganar dinero de una manera ilícita, obviamente porque no está amparado por la ley, no es una actividad lícita. Entonces, si uno ataca el objetivo final de esta actividad ilícita, que es el lucro, y mediante una ley de este tipo que facilita los mecanismos para atacar el patrimonio de los narcotraficantes, los deja totalmente vacíos de contenido. Ustedes imaginan que las ganancias que tiene el narcotráfico son cuantiosas, enormes. Alcanzan en algunos casos a los presupuestos, al Producto Bruto de un país. Cuando uno junta diversos carteles y el manejo a nivel mundial, a nivel global, de las ganancias del narcotráfico son enormes. Si uno ataca directamente a estas ganancias y les quita ese patrimonio, los deja desnudos frente a la posibilidad de articular todos los medios que tienen para corromper a los diversos estamentos de la política, de la justicia, de la fuerza de seguridad, porque yo puedo detener, puedo encarcelar a un narcotraficante, pero la familia sigue afuera y sigue manteniendo el poder económico, contratando los mejores abogados, los mejores estudios y logrando objetos que vuelven de alguna manera ocioso todo el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, entendemos realmente que esta ley es fundamental para proteger a la Argentina del azote que significa el narcotráfico en este momento. En materia de búsqueda de personas, los resultados han sido muy buenos, han sido optimistas. Cuando hablamos de búsqueda de personas no tenemos que caer en
en el error de pensar que estamos hablando de desaparición de personas siempre de tipo violento, sino que en muchos casos nos encontramos frente a personas que también quieren abandonar un estilo de vida, quieren por alguna razón evadirse de una situación y deciden desaparecer de los lugares donde habitaban normalmente, pero voluntariamente. Entonces, en Florencia, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tema es que sobre el total de las denuncias que normalmente registra la unidad de búsqueda de personas extraviadas, en pocas horas se logra resolver muchos de estos casos porque se logra tomar conocimiento de que ha sido una persona que voluntariamente se ha ido de su casa o que ha tomado la decisión. Esto normalmente alcanza un 50%, un 60% del total de las denuncias de personas extraviadas o desaparecidas. Después del porcentaje restante, ya el tema es diferente. Pueden ser personas que también, sin ser víctimas de un delito violento, sufren un padecimiento mental, o por alguna razón se hace la denuncia sobre su desaparición y en otro tiempo más prolongado aparece. Después, lógicamente, existe un porcentaje de personas que no son encontradas, que en muchos casos pueden ser víctimas de delitos de trata o de otro tipo de delitos. Lamentablemente, el crimen organizado en materia migratoria ha encontrado una nueva beta, ha encontrado un hueco del mercado de lo ilícito, por decirlo de alguna forma, que les permite tener importantes ganancias. Esto nos ha llevado a desarrollar diferentes protocolos de búsqueda, nos ha llevado a extremar los mecanismos y la utilización de toda la tecnología que hoy en día está al alcance de los gobiernos para poder mejorar la búsqueda de estas personas, y a su vez implementar diferentes programas como los programas de protección de testigos o el programa Buscar para otorgar recompensas, para lograr acelerar estos procesos de búsqueda de personas extraviadas e identificación de personas que muchas veces no saben quiénes son. Entonces hay una doble función en esta coordinación. No solo la búsqueda de personas extraviadas que pueden haber sido víctimas o no de un delito, sino también la identificación de personas que son halladas vivas, pero que por alguna razón han perdido el conocimiento o el recuerdo de quiénes son, o incluso en muchos casos la identificación de NNs que no debemos confundirlos con el concepto tradicional o con el campo de referencia que en la política argentina se le ha dado al término NN, sino que existe, más allá del año 84 para acá, una serie de personas que han fallecido y han sido inhumadas sin conocer su identidad. Y bueno, la Secretaría también, a través de la coordinación, tiene por objeto ir de a poco encontrando la identidad de esta persona. Por darte un número, en el mes de junio, por ejemplo, hubieron 608 denuncias de personas extraviadas, de las cuales cerca del 60% ya han sido solucionadas. Y desde principio de año hasta la fecha se han identificado más de 108, casi 110
personas que figuraban como NN. Todo esto a través de una serie de trabajos científicos que desarrolla la coordinación de búsqueda junto con las fuerzas federales. Bueno, Liz me pregunta qué es lo que se está haciendo en las fronteras, en materia de fronteras. Si bien no es una competencia específica de mi secretaría, porque el secretario de Fronteras es el licenciado Luis Green, las fronteras han sido desde el principio una de las preocupaciones principales de este ministerio y de la doctora Bullrich, porque estaban ciertamente bastante desprotegidas, fundamentalmente la frontera norte. Entonces, la primera medida que se tomó fue modificar el sistema de radarización de las fronteras, tratar de aumentar las horas de radar. Los radares, por cuestiones técnicas, no pueden estar prendidos las 24 horas, por cuestiones técnicas y logísticas. Tampoco había una cantidad de radares en el mes de diciembre que pudieran permitir cubrir toda la frontera. Esto se ha ido subsanando. Hay todo un sistema en la actualidad de radarización de la frontera norte que ha permitido actuar con mucha más solvencia en cuanto a la prevención de delitos vinculados con el narcotráfico, trata de personas, contrabando, y se sigue trabajando en ese aspecto de una manera bastante fuerte. Mayores detalles cuando el licenciado Green haga su entrevista con ustedes, le pueden preguntar, que les va a contestar con lujo de detalles y de manera mucho más técnica. En cuanto a los extranjeros que delinquen, Juancho, existe la legislación argentina. Primero hay que distinguir los extranjeros que han ingresado al país de manera irregular, que no es técnicamente un delito, sino que es una falta administrativa, una contravención, de los extranjeros que pueden haber ingresado irregular o regularmente y que cometen un delito dentro del territorio de la República Argentina. Los extranjeros que han ingresado irregularmente al país y que, si bien no han cometido un delito, están en falta, están en una situación de irregularidad administrativa, el gobierno tiene el derecho, y lo está implementando, de, una vez que los encuentra, devolverlos a su país de origen. En este sentido, el Ministerio está trabajando fuertemente y de manera coordinada con Migraciones y con el Ministerio de Justicia, y a partir de la semana que viene se comienzan a hacer las repatriaciones de los primeros ciudadanos chinos que han ingresado irregularmente al país. En el caso de la gente que delinque, de los extranjeros que delinquen, en la República Argentina toda persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. Por lo tanto, si esta persona ha delinquido y está sometida a un proceso penal, en la medida que dure el proceso penal, esa persona permanece en el país hasta que se encuentre una solución, hasta que se dicte sentencia en la causa en concreto. Una vez que se dicta sentencia y que se ha cumplido la mitad de la condena, si no es absuelto, esta persona se le da la oportunidad, tiene el beneficio de terminar la condena en su país de origen. Lógicamente, todo esto es materia de regulación y de política migratoria, y está sujeto a revisión en este momento. En cuanto a la pregunta de José sobre por qué no pasan al Servicio Penitenciario Federal la jurisdicción del Ministerio y si esta debe ser una fuerza de seguridad, en rigor esa es una decisión política que le corresponde, que no es resorte directo del Ministerio.
en la actualidad que el Servicio Penitenciario Federal dependa del Ministerio de Justicia está directamente relacionado con una concepción que entiende que como el Servicio Penitenciario Federal es el que tiene a su cuidado el cumplimiento de una condena penal, está mucho más relacionado el cumplimiento y los derechos y las circunstancias que deben ser controladas con el Ministerio de Justicia que con el Ministerio de Seguridad, que tiene una función preventiva y en todo caso represiva de delitos que se están cometiendo. En el caso del servicio penitenciario estamos hablando de reclusos, de personas que están cumpliendo una condena y que ya han pasado por la justicia. Por lo tanto, se considera que es resorte de ese ministerio controlar y administrar a esta fuerza del servicio penitenciario. Isabel me pregunta si es verdad que hay recompensa por recapturar a un prófugo. El programa, nosotros tenemos la administración del programa Buscar, que es un programa que establece recompensas para determinados casos. Básicamente tiene dos grandes leyes que lo nutren, que es una ley que lo habilita a fijar recompensas para los crímenes de lesa humanidad, o sea, aquellas personas que están evadiendo la justicia y están siendo procesadas o están condenadas por crímenes de lesa humanidad. Y la otra gran fuente es la ley que establece la facultad de fijar recompensas para las personas imputadas de crímenes complejos. En el caso de la pregunta que me hacían respecto de los prófugos, bueno, si el juez ha fijado una recompensa, la captura del prófugo puede generar el derecho, siempre y cuando el juez así lo establezca, de que la persona que lo ha recapturado sea acreedora a esa recompensa, pero no es resorte de una decisión del ministerio, sino que es directamente resorte de una decisión del juez de la causa. O sea que depende de lo que establezca el juez. En cuanto a la pregunta de Jorge sobre la colaboración del ministerio con las policías provinciales, el ministerio, a través de la Secretaría de Seguridad Interior, que está a cargo del secretario Milman, Gerardo Milman, que ustedes lo deben recordar porque fue un diputado muy comprometido en la oposición en años anteriores, lleva adelante todo lo que es las relaciones de las fuerzas federales y de las competencias del ministerio con las provincias y las policías provinciales. Esta relación, que se hace a través de las cabezas políticas de cada una de las provincias, a través de los ministros de seguridad o los ministros de gobierno, cada provincia tiene una formulación diferente de sus ministerios, permite que se establezcan diferentes mecanismos de colaboración que son constantes, pueden estar relacionados con la formación, capacitación profesional, con temas materiales, cursos, sistemas de computación, aspectos científicos. Hay una estrecha colaboración entre las fuerzas locales, entre las policías locales y las fuerzas federales, fundamentalmente con el objeto de lograr igualar, respetando cada autonomía provincial, lograr igualar en un mismo nivel de eficiencia y de profesionalismo a las fuerzas provinciales y a las fuerzas federales. Respecto de la preocupación de Fernando sobre la unidad de traslado para evaluación de diagnóstico en salud mental y adicciones, es una coordinación que depende directamente de esta Secretaría. Funciona a requerimiento judicial.
Estamos renovando ahora, el próximo 5 de agosto, un convenio con la Cedronar para lo que es el traslado de jóvenes adictos, por indicación expresa de la ministro. Estamos ampliando el campo de acción de la unidad de traslado de personas con adicciones y trastornos mentales, llevándolo al AMBA. Esto va a ser un proceso paulatino porque demanda una infraestructura y una logística bastante compleja, porque cada unidad de traslado debe incluir necesariamente un chofer, 2 agentes de seguridad y un médico psiquiatra, para poder asistir a estas personas que a veces se ponen violentas, y también es una responsabilidad del Ministerio la protección y la seguridad de la gente que trabaja en el Ministerio, de todas las personas que desarrollan su actividad en este ámbito del Estado, pero es una unidad a la que se le ha dado una inyección muy grande a nivel material. Esperamos contar para fin de año con al menos 6 unidades de traslado y hemos presupuestado la necesidad de adquirir al menos 4 o 5 unidades más para el año próximo. Esto demanda una logística bastante complicada en materia de mantenimiento y de personal, pero bueno, cada día son más los requerimientos judiciales para que la unidad de traslado cumpla con las necesidades que plantean los jueces. Bueno, hasta acá algunas de las actividades que desarrollamos en la Secretaría. Voy a tratar de que este tipo de encuentros sean más seguidos. Realmente estoy convencido que la función o que la misión de los funcionarios públicos está, entre ellas está dar cuenta de lo que se hace y de cómo se hace, y creo que esta es una buena manera de establecer un contacto más directo entre ustedes y nosotros. Así que les agradezco muchísimo sus preguntas y espero vernos en la próxima entrevista. Muchas gracias.